A continuación, la enseñanza a cargo de nuestra hermana Noemi Castillo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. El día de hoy, martes 29 de junio, vamos a seguir viendo nuestro tema general que lleva por título Cristo descrito por Pablo. En este día nos toca la lección número 16 y se titula Jesús el gran sumo sacerdote. Los invito a que vayamos a nuestras sagradas escrituras, allá en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14, y vamos a leer juntos. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre que moras en el reino de los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos concedes un día más de vida, nos das salud y nos das sobre todo la oportunidad de meditar una vez más en tu palabra. Te pido, Señor, que uses mi boca, que uses mi vida, que sea yo un instrumento para servirte. Bendice de igual forma la vida de aquel hermano que nos está escuchando en estos momentos. Guarda sus pasos, también guarda su familia, que no falte el pan en sus hogares, y que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija en estos momentos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Jesús, el gran sumo sacerdote. Queremos saber, vamos a irnos de unos años más atrás y vamos a entender qué era en aquel entonces un sumo sacerdote o qué significa ser un sumo sacerdote. Pues se dice que desde el principio de la nación israelita, el sumo sacerdote de Israel era el primer y principal entre todos los israelitas, entre todos los sacerdotes israelitas, pues sumo tiene el grado más alto, quiere decir, sumo tiene el grado más alto, el sumo sacerdote. Este también era aquella persona que ponía la cara por el pueblo, arriesgando aún así su propia vida, para que cada uno de aquellos sean perdonados por Dios, por lo cual debía ser una persona entregada totalmente a Dios y apartada para esta labor. Vemos allá en el libro de Éxodo 28:1 que el primer sumo sacerdote fue este hombre llamado Aarón, y su designación provino de Dios. Dios fue quien lo designó para ser un sumo sacerdote, como el sumo sacerdote. Se le dio este cargo porque él era una persona entregada, porque era una persona entregada a las cosas de Dios, era una persona sin mancha. Vemos cómo el texto nos dice que nuestro Jesús es el sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque Jesús vino a la tierra, se hizo humano, se convirtió en una persona para que pudiera estar con nosotros. Así que dejó su trono para venir al mundo, ¿verdad? Siendo él Hijo de Dios. Y nuestro texto nos dice, retengamos nuestra profesión. Nos quiere decir que no nos rindamos. Quizá para algunos es muy fácil rendirse ante una situación que está pasando. Cuando esta se toma más difícil, pues es más difícil de lo que nosotros esperábamos. Esto puede aplicar para todos los aspectos de la vida y podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien que esté en una carrera universitaria, algún joven que esté estudiando en la universidad y empieza a ver las materias más difíciles o ya ven los grados más altos y se da cuenta que quizás está siendo muy difícil y mejor va a rendirse, lo va a dejar y se va a poner a trabajar, ¿verdad? También podemos verlo en un trabajo nuevo.
cuando usted o yo nos vamos a presentar en un nuevo trabajo, pues tenemos ese nervio, tenemos ese miedo de cómo nos van a tratar, de cómo va a ser nuestro jefe, si le vamos a caer bien o no, cómo va a ser nuestro equipo de trabajo. Entonces, por ese miedo, por esa incertidumbre, pues quizá algunos nada más tardan algunos días y ya, porque no lo ven muy difícil, entonces se rinden. También puede pasar en un emprendimiento, cuando emprendemos algún negocio. También viene el miedo y empiezan las preguntas y a las personas les va a interesar lo que estoy vendiendo, y si no se vende, pues me voy a poner triste, y es ahí donde nos rendimos. Rendirse es muy fácil, pero la Biblia nos dice que no debemos de rendirnos. Esto podría ser en una profesión cristiana, porque nosotros pues son convicciones que profesamos, no como vanas ni repeticiones que hacemos, sino como convicciones que están llamadas a una profesión. Es decir, yo digo, creo en un solo Dios, en un solo Padre, en un solo Señor Jesucristo y en un solo Espíritu Santo. Que sigamos creyendo en Él, que nuestra fe persista, que no debemos de rendirnos. Vemos cómo este pasaje es tan hermoso y profundo a la vez. Se dice que teniendo un gran sumo sacerdote, podemos verlo como en los años atrás, esto se refería a los rituales del Antiguo Testamento, en donde el sumo sacerdote tenía que hacer esto para que pudiera tener una comunicación, una comunión con Dios, para que así se pudieran perdonar los pecados del pueblo. Aquí Jesús está siendo presentado como la persona quien nos representa ante Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero vemos cómo Él se vuelve humano, pero también es divino a la vez. De acuerdo a Hebreos 2:17, que dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús tenía que convertirse en una persona, y Él nos llama hermanos. Por ese amor tan grande que nos tiene, Él nos llama hermanos. Y Él vino por su misericordia, y vino también para ser fiel con nosotros, hacia nosotros. Vemos cómo Jesús no decidió ni socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, pues se convirtió en una persona como usted y como yo. Vemos su misericordia, que está a disposición de compadecerse de los sufrimientos ajenos, en lo cual entra la amabilidad, y esta también puede ser una asistencia a la necesidad, y el perdón también a un reconocimiento. Vemos cómo la misericordia es un atributo divino, ¿verdad? Y también vino a ser fiel. Fiel es una actitud constante, y esta es comprometida con respecto a los sentimientos. Esta también es una capacidad o poder de una virtud que se da al cumplir las promesas. Lo que uno promete, lo cumple. Entonces vemos cómo Jesús es fiel con nosotros, ¿verdad? Él prometió que iba a venir por su iglesia, y nosotros estamos fieles, tenemos esa fe y tenemos esa certeza de que así será, y por eso seguimos sus pasos. Por eso tratamos de ser personas de bien, tratamos de hacer las cosas bien, de acuerdo a la palabra, para que nosotros podamos estar con Él en aquel día. Vino para expiar los pecados del pueblo, para perdonar los pecados, sus pecados y mis pecados. Entonces Jesús, en su infinita misericordia, en su gran amor, se fijó en nosotros, se compadeció por nosotros. Él fue compasivo. Vemos cómo nos dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Compasivo
es una verdad que nos lleva a identificarnos con el dolor del prójimo, con el dolor ajeno. Nosotros no podemos sentir ese dolor, no nos podemos poner en su lugar, pero esto nos motiva a que podamos actuar y que podamos ayudarle a esas personas. Eso es cuando nosotros nos compadecemos de ellos. Entonces Jesús vino a ayudarnos, Él se compadeció de nosotros y vino a actuar. Vino a actuar en el lugar de nosotros, ¿verdad? Pero vemos también cómo Jesús fue tentado, estando Él en persona, también fue tentado, pero sin embargo, Él no pecó. Sin embargo, Él no pecó, Él no cayó en eso. Por eso Él es puro, Él es santo. En aquel entonces, los sumos sacerdotes eran tomados de las personas. Vemos cómo Jesús no fue tomado de entre los hombres, sino que Él es una persona divina. Estos sumos sacerdotes de antes presentaban ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo, pero también por ellos, porque ellos estaban también regados de la debilidad. Por esta causa, ellos debían de ofrecer sacrificios del pueblo, para que así el pueblo pudiera ser perdonado. Pero solo el sumo sacerdote era esta persona que tenía la comunicación con Dios, pero gracias a nuestro Señor Jesús ya no es así. Jesús fue sin pecado, fue una persona pura. Él fue el sacrificio. Con su sangre, con la sangre que derramó Jesús en la cruz en aquel día, con esa sangre nos redimió. Él fue el sacrificio, hermanos. Ya no se necesitó de un animalito para que su sangre fuera redimida, para que por su sangre fuéramos nosotros redimidos, sino que Él fue el sacrificio. Con su sangre, Él es ahora nuestro sumo sacerdote, es la persona quien está intercediendo por su vida y por la vida mía, ¿verdad? Jesús fue establecido por Dios como su sumo sacerdote. Y nos dice Hebreos 5:5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vemos cómo Jesús no se enaltece, Él no se declaró por sí mismo ser un sumo sacerdote. Vemos ahí cómo entra la humildad de Jesús. No se vanaglorió a sí mismo. Quizá a muchos nos cuesta ser un poco humildes, ¿verdad? Y tratar de agradar a las demás personas. Creo que eso es algo muy difícil. Muchos no son humildes y se enaltecen, quizá con algún puesto que tenemos, o porque tenemos una buena casa, o estamos trabajando en algún lugar, o estudiando en algún lugar, pues se nos sube, como dirían, ¿no? Se enaltecen, no son personas humildes, les cuesta dar ese paso, les cuesta ser humildes. Y Jesús Él es el mayor ejemplo que nos dice que nosotros debemos de ser humildes. Nosotros no debemos de apropiarnos un nombre o de ponernos nosotros el nombre, ¿verdad? Vemos cómo Dios también lo hace eterno. ¿Cómo hace ese nombre eterno? Jesús se declara sumo sacerdote para siempre. Y lo vemos en el versículo 10, que dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos también en el versículo 6:20, donde dice, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos que para que Dios lo haya llamado para siempre, para que le dé ese nombre de eterno, fue por su obediencia. Porque no fue fácil, hermanos. Quizá para nuestro Señor Jesús, tal vez no fue tan sencillo. Para nosotros, yo creo que
que tal vez también no hubiera sido tan sencillo, porque el obedecer para muchos se nos dificulta, ¿verdad? Vemos cómo esto es un paso muy importante que debemos de llevar todos, que debemos de dar todos. La obediencia. Gracias a esto, Jesús fue enaltecido. Vemos cómo Cristo, cuando estaba en los días de su carne, Él rogaba y suplicaba con gran clamor y lágrimas a la única persona que le podía librar de la muerte. Jesús también fue oído, y aunque Él era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia, aprendió a ser obediente. Y esto fue lo que le agradó a Dios, su obediencia, que Él no se puso en contra y no hizo lo que quiso, sino que siempre fue obediente y hizo todo lo que Dios le ordenaba y lo que Dios le mandó. Así vemos cómo Dios lo declara sumo sacerdote para siempre. Esta obediencia nos llevará a cada uno de nosotros a algo mejor, a aspirar a algo mejor. Porque las personas se fijan o se dan cuenta cuando una persona es humilde, cuando una persona también es obediente y hace las cosas también porque le nacen. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es también una persona sin pecado, es pura. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús es santo porque Él no pecó, Él no tuvo pecado en sí. También es inocente porque Él no tiene culpa. Él no tenía la culpa, Él no tenía por qué venir a la tierra, al mundo, para pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Él simplemente, quizá Él pudo haber dicho que no iba a venir porque no tenía por qué estar pagando por algo que Él quizá no cometía. Y en esa inocencia Él vino a pagar por nuestros pecados, sin mancha. Él era una persona pura y apartado de los pecadores, era apartado de todos nosotros, no era una persona, Él era un ser divino. Vemos también cómo es exaltado. Vemos cómo es exaltado porque nos dice: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Vemos cómo Jesús está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Y Hebreos 8:11 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Vemos cómo antes el tabernáculo era un método que utilizó Dios para enseñar a su pueblo. Pero ahora vemos cómo Jesucristo es el tabernáculo. Él fue el tabernáculo, Él también fue el Cordero y Él es el sacerdote. Pues nos dice que Él es el Cordero, lo menciona Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el sacrificio y también fue el tabernáculo. Nos dice la Biblia: por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, pues el tabernáculo de antes era hecho por los hombres. Sin embargo, Jesús no fue hecho por los hombres, Él no fue hecho de esta creación. Él fue el sacrificio, el Cordero, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Por su sangre fuimos redimidos. ¿Cuánto más Él, verdad? Su sangre es el valor absoluto. Su sangre fue la que nos redimió a nosotros. Vemos cómo Jesús se ofrece a sí mismo sin mancha delante de Dios. Y esto fue para limpiar
vuestras conciencias de obras muertas, para que así nosotros podamos servir al Dios, al único Dios verdadero, al único Dios vivo. Vemos cómo Jesús se sienta a la diestra del trono de la majestad en los cielos para interceder. Cristo se apropia el castigo por los pecados de toda la humanidad. Él se apropia de este castigo. Vemos cómo lo hace al dar su vida como un sacrificio. Él no tenía, como les digo, hermanos, él no tenía esa necesidad. Sin embargo, lo hizo por amor, por su misericordia, por ese amor que tiene hacia nosotros. Vemos cómo el día de hoy Jesús es el mediador del nuevo y del mejor pacto para que todos los llamados reciban la herencia eterna, que es la salvación, que es tener una vida eterna al lado de Él. Jesús quiere que ninguna persona se extravíe, que ninguna persona se vaya del redil. Entonces Él está ahí para interceder por tu vida, para interceder por la mía. Él no quiere que te pierdas, no quiere que tu vida se pierda. Él está ahí para interceder por ti. Está también ahí para interceder por mí, por todo su pueblo. No tenemos a nadie más a quien nosotros, hermanos, debamos de confesar nuestros pecados, más que a Jesús. Pero para esto nosotros tenemos que ser humildes, debemos de reconocer que estamos mal, que lo que hicimos está mal, que fue un pecado. Si Jesús, siendo hijo del Rey de Reyes, vino al mundo, se humilló, fue una persona humilde, ¿qué más nosotros, hermanos, que pues estamos acá en la tierra? Nosotros debemos de ser personas entregadas. Él quiere que nosotros seamos unas personas entregadas a su obra, pero que lo hagamos por amor, como Él lo hizo, como Él se entregó en la cruz por amor a nosotros. Él no quiere que nosotros lo hagamos por querer recibir algo a cambio, por compromiso. Él no quiere que nosotros lo hagamos por compromiso. Él quiere que lo hagamos por amor. Así que si vamos a servir a Dios, debemos de hacerlo por esto, hermanos. También tenemos que ser unas personas obedientes. Debemos de obedecer primero a Dios. Tenemos que obedecer también a nuestros padres, porque desde pequeños se nos inculca esto, que es la obediencia. Entonces, tal vez para algunos sí es algo difícil, pero debemos de tener esto en claro, que sin la obediencia nosotros no vamos a poder estar en aquel día con nuestro Padre. Hermanos, no hagamos en vano, no dejemos pasar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No lo hagamos en vano. Démosle la importancia que se merece. Así que yo lo invito, hermano, el día de hoy, si usted se encuentra sin rumbo, quizá desconcertado, pida la dirección de Dios. Doble sus rodillas, incline su rostro, eleve una oración y hable con Dios. Pídale la dirección. Que nos enseñe a ser personas más humildes, que nos enseñe a ser personas obedientes, que ponga en nuestro corazón a que nosotros podamos ser unas personas puras, unas personas como Él lo fue. Nos dé esa fuerza para no rendirnos, que nos dé esa fuerza para que nosotros no caigamos en ninguna tentación, para que nosotros no podamos cometer pecado, que nos ayude a llevar nuestra fe, que nosotros podamos ir en su camino. Señor Jesús, en esta hora te pedimos que nos enseñes cada día a ser como tú. Pon en nuestros corazones ese deseo, ese anhelo de seguir tus pasos, que no hagamos en vano tu sacrificio. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz, con la cual limpiaste nuestros pecados. Te apropiaste de nuestros males, decidiste pagar por amor a nosotros. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó.
Enséñanos hoy en día a ser personas humildes, obedientes, que persistamos en tu palabra, que no mengue nuestra fe y que podamos retener nuestra profesión, para que el día en que tú vengas por tu iglesia podamos estar juntos y que no haya sido en vano tu sacrificio. Amén.